Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ari Ramírez Martínez y esta es mi participación para el Foro 1 de la materia La Jurisprudencia en México dentro de la Maestría en Garantías y Amparo Quinta Generación de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. El primer foro se refiere a qué me llevé de esta unidad, de la primera unidad. En la primera unidad se tocaron destacadamente dos temas: la noción de la jurisprudencia, su concepto y sus antecedentes en el sistema normativo mexicano. Para empezar, se refiere que el término de jurisprudencia, según el Diccionario Jurídico Mexicano, viene del latín jurisprudencia, que viene de jus y prudentia, que significa la prudencia de lo justo. En México, la palabra jurisprudencia se ha aplicado desde que ya no existen escuelas de jurisprudencia para designar la interpretación que con carácter obligatorio hacen los jueces de los preceptos legales, de la Constitución, de la ley, de los códigos. De acuerdo con el artículo 94, párrafo 10 de la Constitución Federal, la ley es la que fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. En este artículo 94, párrafo 10 de la Constitución Federal, se dejan entrever cuáles son los órganos que están encargados de emitir jurisprudencia, que son principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y también los tribunales colegiados de circuito, y de manera novedosa los plenos de circuito, que resuelven las contradicciones de tesis que surgen entre los tribunales colegiados de circuito. Es novedoso porque antes no existían estos plenos de circuito. Con anterioridad, el órgano que resolvía las contradicciones entre los tribunales colegiados de circuito era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. En cuanto a los antecedentes de la jurisprudencia, la unidad 1 destaca a un personaje que es Ignacio Mariscal, quien fue secretario de Justicia e Instrucción Pública entre junio de 1968 y 20 de julio de 1869, durante la presidencia de Benito Juárez. Ignacio Mariscal es quien sostuvo que era necesario unificar criterios en cuanto a la interpretación constitucional. Decía, porque si la interpretación de las leyes nacionales se dejaba en manos de los tribunales de los tres estados, había la posibilidad de que en asuntos iguales resultaran contradicciones, y además opinaba que las sentencias de la Corte debían de tener el carácter de obligatorio. Pues esto es relevante porque a partir de ahí se crea la noción o la necesidad, se entiende la necesidad de que existan criterios jurisprudenciales que den seguridad jurídica a los tribunales y por supuesto a las partes. Esto me lleva al siguiente tema que trata el manual, en el sentido de que para mencionar a la jurisprudencia ya integrada se utilizan indistintamente los términos de criterio jurisprudencial, tesis jurisprudencial y jurisprudencia. Esto es relevante porque en ocasiones en el foro jurídico nos limitamos a utilizar el término de tesis para referirnos a los criterios que emiten los tribunales, pero cuando utilizamos el término de tesis, pues desconocemos si nos referimos a una tesis jurisprudencial que es obligatoria o a una tesis aislada que no es obligatoria. Solo finalmente destacar también que, de acuerdo con lo que hemos aprendido, lo que se ha expuesto en la unidad 1, la jurisprudencia no solo puede surgir a partir de amparos directos o amparos indirectos
en revisión en primera o segunda instancia, sino que también puede surgir a través de la resolución de acciones de inconstitucionalidad o de controversias constitucionales que son de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo que tratándose de este tipo de medios de control de constitucionalidad, se exige que la votación sea al menos de 8 ministros. Esto es relevante porque tratándose de otro tipo de asuntos, como serían simples contradicciones de tesis o amparos directos en revisión o amparos indirectos en revisión, bastaría pues una mayoría simple, digamos de 6 ministros a favor, a 5 en contra de un solo criterio. La diferencia pues con las acciones de inconstitucionalidad y las controversias es que en estas la votación debe ser mínimo de 8 ministros. Pues hasta aquí mi participación y agradezco su comprensión y su atención.